Susana Merino Cabezas. Susana es una docente que tiene más de 32 años de experiencia, es profesora, licenciada en Educación Básica, magíster en Pedagogía y actualmente coordina el área de Lengua y Literatura del Colegio Americano en la sección elemental y media, ¿no? Sí, aplausos para Susana. Y Susana el año anterior se ganó el premio de participante más entusiasta. Porque Susana es la maestra que uno asigna el libro y al siguiente día empieza a escribirte. Ya leíste esto, voy por la página 1 y después voy por la página 2 y viste lo que pasó aquí. Entonces es realmente contagiante, ¿ok? Nuestra siguiente invitada es Iris Petty. Tiene más de 30 años de experiencia también en docencia, ha podido experimentar cargos distintos como directivo, maestra de lengua y literatura en distintos niveles, es máster en educación y actualmente es docente de literatura del Colegio Americano de Guayaquil. Buenos días a todas, a todos. Es un placer estar acá. Exactamente hace un año se hizo el lanzamiento de lo que sigue siendo un modelo pedagógico de apoyo a docentes a través de una plataforma denominada Lo que leo, que no solo implica textos guardados en un repositorio digital, sino también guías de apoyo y un club de lectura. Pero para ustedes puede ser, las personas que participan, muy común escuchar esto. Sin embargo, el modelo del club instala unas capacidades en los docentes, instala unos deseos que también son importantísimos para fomentar el deseo de la lectura en el estudiante. Así que para hablar de eso, porque necesariamente los clubes de lectura solo son una herramienta, como existen otras más, como puede ser una mochila viajera, un libro viajero, muchas prácticas que pueden ser parte de este incentivo, vamos a partir de algo que es importante y es una reflexión. A mí me gustaría escuchar a cada uno de los docentes con el que tengo el agrado de participar y de todos los meses juntarme a conversar, preguntarles sobre este pequeño diagnóstico inicial. Normalmente uno le echa la responsabilidad al alumno, es que el joven no lee, pero cuando tenemos que verlo desde una perspectiva mucho más macro, ¿cuál es el nudo de botella que ustedes encuentran en el acceso al placer de la lectura? Tanto para los estudiantes como para ustedes. Es decir, ¿qué pasa allí que dificulta este proceso de lectura? Empecemos con Susana. ¿Cómo les va, compañeros? Amistades aquí presentes. El nudo de botella, mi compañera, mi amiga Iris Betty lo mencionó el miércoles que nos reunimos. Y es algo muy importante. Si a la persona no le gusta leer, no podemos continuar. Y nosotros como docentes, en nuestros salones, tenemos que leer, amar la lectura para transmitirlo a nuestros chicos. Nuestros chicos todavía los maestros nos respetan, nos aman. Y en el momento que, primera estrategia que yo siempre digo, uno tiene que leer a los chicos. Con los niños pequeños por lo general se lo hace, pero cuando están más grandes, yo hablo de niños de séptimo, mi compañera que da el bachillerato, ay no, lean de página a tal página, no, así no es. Desde el momento del título, ¿por qué creen que se llama así el libro? ¿Saben quién es el autor? Vamos a indagar quién es el autor. Ah, tal cosa. Les encanta cuando uno cambia las voces. ¿Qué sucede ahí? Uno le deja la chispa a estos niños, niñas, adolescentes para la lectura. Leer es el cambio que necesitamos en este momento. Lamentablemente, digo lamentablemente, la tecnología es mal usada, porque por la tecnología tenemos una plataforma que nos hace llevar a muchos libros. Pero, por ejemplo, felicito a nuestra compañera que después quiero saber qué estrategia hizo. No hay estudiante en la actualidad que deba dejar de leer, no porque un libro cueste tanto. Hay sin número de maneras que se puede llevar a la lectura. Aquí tengo a mi amiga María Franca que me decía el otro día de la biblioteca rodante. No sé si se recordarán los que somos contemporáneos, jovencitos. En los años 70 había los que alquilaban revistas y libros, no sé si se acordarán, que iban en estas especies de bicicletas, estos como, se me va el nombre, que donde venden, cuando venden legumbres y todo ahora, carretillas. E iban
libros, revistas y alquilaban y nos gustaba leer. Eso debe volver eso. Y eso nosotros como profesores, si se puede, en el establecimiento que ustedes están, empiecen a inculcar lo que decía esta Andreita, una mochila viajera, no, pero una biblioteca rodante. Enamoren a los chicos a la lectura y esa nueva botella va a desaparecer. Buenos días. Para mí el nudo de botella viene primero desde la propia cultura del país, en el que hay una lectura abandonada. Desde casa tenemos a los propios representantes diciéndonos: los niños deberían leer Guasipungo, los niños deberían leer El viaje al centro de la Tierra. Y luego le preguntamos a ellos: ajá, pero ¿qué está leyendo usted? Nada. ¿Cómo pretende que su hijo lea esta gran obra, pero usted no lo fomenta nada, no lo ayuda? Una de las cosas, como decía Susana, pues por supuesto necesitamos emocionar al estudiante a partir de estos propios secretos que uno como profesor maneja de la obra, del autor, y comenzar a... ¿Saben por qué este autor lo escribió? ¿Saben por qué este autor inició este problema, inició este nudo? ¿Por qué decidió ficción o por qué no decidió, o por qué decidió no irse a la no ficción? Creo que de esa manera podemos emocionar a los niños, además presentando otras formas dentro del propio aula, o sea, salir al patio, leer desde afuera, utilizar otro tipo de lectura, otro tipo de vista, porque a veces pienso que, obviamente no debería decir así, ¿no? Pero la jaula del salón a los niños se les hace muy pesada justo al momento de escribir, porque al momento de leer, cuando van a leer una obra literaria, lo ven como otro libro más que tengo que leer, otra responsabilidad más que se me acarrea con todas las demás que ya tengo. Mientras que uno puede utilizar justo esta salida, esta pequeña huida al campo, que sería el patio del recreo, el pedacito de monte que está por detrás del colegio, a que ellos puedan decir: ok, si vamos leyendo, descubramos escenas que se parezcan al colegio, que se parezcan a estos recovecos que tenemos dentro de la propia institución. Estos espacios que a veces los estudiantes van por curiosidad o están allí, pero realmente los profesores no utilizamos estos espacios. En que si, por ejemplo, uno de los libros que están leyendo los estudiantes sería Momo. Momo tiene este espacio debajo del anfiteatro que ¿qué niño ha visto realmente qué es lo que hay debajo de un escenario? Se lo imaginan, lo han visto en alguna película, pero de verdad han ido a lo que hay debajo de un escenario. ¿Cómo podemos imaginar a esta protagonista de Momo que ha vivido dentro de un escenario, debajo de un escenario, con los pilares? ¿Cómo es vivir allí? ¿Cómo es dormir allí? ¿Cómo ellos se imaginan la vida de este personaje? Creo yo por mi parte. Hola, buenos días. Bueno, en realidad el nudo de botella que encontramos en cuanto al desinterés que tenemos por la lectura, yo lo ubicaría en dos planos. Primero, porque nuestros niños y adultos están rodeados, nuestros niños y jóvenes, perdón, están rodeados de adultos a los que no les gusta leer. Entonces, si a nosotros como personas adultas no nos motiva a leer, va a ser sumamente complicado que podamos motivar a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Y no solo dentro del colegio, esto implica también desde el hogar. ¿Sí? Entonces, lo siguiente es la falta de tiempo que muchas veces tenemos las personas adultas. Priorizamos tantas obligaciones que tenemos a diario y luego cuando preguntamos, pero ¿por qué no lees? Pues es que no tengo tiempo. Es que el trabajo, es que la casa, es que los hijos, y no podemos separar una hora al día para sentarnos a leer, ¿no? El día jueves que nos reuníamos, decían los compañeros, y si les preguntamos en este momento, ¿qué están leyendo? Algunos de ustedes podrían mencionar un título de lo que esté leyendo en este momento. Algunos sí me dicen la misma, por supuesto. No, que levante la mano y que está leyendo en este momento un título. A ver. ¡Oh, qué bien! Excelente. Muy bien. Estamos bien entonces. Sin embargo, hay adultos que se quedan sin respuestas porque efectivamente no están leyendo nada.
Entonces, lo que sugiero para poder desbaratar este nudo de botella es que seamos adultos lectores para que podamos motivar de forma acertada la lectura en nuestros niños y jóvenes. No necesitamos ser docentes de lengua y literatura, ojo. La lectura es responsabilidad de todos los adultos, no solo de los maestros de lengua y literatura. Lo que mencionan es sumamente importante, porque a veces olvidamos que la lectura es un derecho humano. No solo está ligado a la educación, está ligado incluso a la salud, al acceso a la información, a la defensa de la tierra, a la posibilidad de pensar una vida y de conocer que tenemos derechos. Es decir, nos permite hacer puentes de significados. Y no tener adultos lectores, no tener docentes lectores, conlleva obviamente a que las poblaciones de niños, niñas y adolescentes tampoco accedan porque no reconocen ese derecho. Me gustaría conocer en este momento sobre ustedes como su práctica docente. ¿Qué del club de lectura que están ahora participando les ha servido en su instancia de docente? ¿Qué de ello, qué de este momento ustedes llevan al aula? Bueno, este club de lectura, que ya es el segundo año que participo, me ha ayudado a tener mayor apertura en el sentido del tipo de preguntas que le formulo a mis estudiantes. ¿Por qué? Acabo de terminar de leer con los chicos El Principito, una obra de cajón que yo la hago leer, y me gusta también ver una película que ya tiene algunos años. Entonces, empiezo, y ahí sí la felicito a usted, Andreita, como moderadora, empiezo a hacer la pregunta. ¿Y por qué crees tú, le digo, que el zorro le dijo esa frase? Mami le enseñó a que tiene que amar a su rosa, porque es única, y porque es única. Y empiezo, ¿y por qué? Entonces los chicos, una niña, Dana, que me dijo, Miss, me encanta esto de la lectura porque esas preguntas te hacen pensar, te hacen reflexionar, y eso es lo que nos hace falta. ¿Qué vamos a leer ahora? Entonces, se inyecta eso que hace falta. No es que no lo hayamos hecho, pero este club de lectura me dio nuevas ideas de cómo llegar más a los. En mi caso, sé que no he asistido mucho al club de lectura. Lo que he hecho con mis estudiantes ha sido, como es bastante desafiante, leer con ellos, tratar de emocionarlos con ciertas lecturas. Lo que he hecho es cambiarle el formato a tener unas mesas de trabajo en un espacio diferente, en el que no solamente haya esta convivencia con el libro, sino convivencia con otra cosa, por ejemplo, en que ellos tengan algo que tomar, un té, algo diferente, algo que no lo hagan de manera habitual y que podamos discutir. O sea, no solamente soy yo hablando, porque al final todos en el aula estamos leyendo el mismo libro, todos podemos hablar del libro. ¿Qué puede decir la compañerita del fondo con la compañerita del otro lado? ¿Qué información puedo dar yo que sea extra para apoyar lo que ellos saben, lo que ellos han leído, y ver, observar cómo es su camino literario? Es que mi camino literario ha sido desde yo leí la primera página y me distraje, porque sucede bastante. Los estudiantes empiezan a leer y de repente van a la página 30 y ¿pero qué pasaba en la página anterior? No sé, mister, se me fue. Y entonces esa idea de poner estos, yo pongo grupos de 4 en estas mesas en las que ellos tienen bancos más altos, están en una posición distinta del pupitre, entonces ahí empieza esta discusión, este conversatorio entre ellos 4. Estos 4 que empieza uno, mira, ¿sabes qué? Yo leí esta parte, en serio, yo no había visto esta parte. Se aprovechan, por supuesto, los que no han leído, que también es un maravilloso momento para que justamente se den cuenta de lo que se están perdiendo y empiezan a decir, había uno que no había traído el libro y no había leído, y de repente empieza una de las compañeras a hablar, no, pero es que trata de esto y va por este camino y hace esto, y digo, ¿en serio? ¿De verdad trata de eso? Sí, ¿cómo no lo has leído? Y agarró el libro en ese momento y empezó a leerle, pero ya va, espérense, quiero llegar a esa parte. Y empieza y se va y dice,
Creo que justamente esa forma de emocionarlos entre ellos mismos, para que no vean que solamente es una orden de adulto, del profesor, sino todos estamos haciendo la lectura, todos podemos opinar, todos podemos llevar el camino literario y ver los diferentes tramos que nos llevan pues, a entender la idea principal del texto. El club de lectura. Para mí tiene un gran significado. Siempre he sido amante de los clubes de lectura. Pienso que se aprende tanto, se aprende muchísimo. El club de lectura de Santillana, para mí como docente, se ha convertido en un espacio de aprendizaje, en donde aprendo de otros compañeros docentes de lengua y literatura como yo. Cada sesión de trabajo es una oportunidad de aprender y poder analizar un texto literario con otra mirada, porque a veces pensamos que ya estamos haciéndolo bien, ¿verdad? Y de pronto escuchamos a una compañera de otra institución que lo está haciendo de esta forma y uno dice, wow, eso no se me había ocurrido, lo voy a hacer en la siguiente sesión de literatura. Entonces, es un aprender y es un compartir. Es lo que en realidad enriquece los clubes de lectura, ¿no? Lo que aprendemos dentro de los clubes es importante porque, por ejemplo, a través del análisis que hacemos a los títulos que leemos, hemos podido implementar estrategias para trabajar los diferentes niveles de la lectura. Sobre todo, uno de los más importantes, aquel que permite que nuestros estudiantes sean reflexivos a partir de lo que están leyendo. Entonces, eso, ¿dónde lo hemos aprendido? De nuestra querida Andrea, pues que nos orienta, y de todos los compañeros que el año pasado y este año forman parte del club. Alguna de lo que han mencionado los compañeros y compañeras me resuena, porque cuando una persona está leyendo, normalmente pensamos o imaginamos a una persona quieta, ¿verdad? Una persona que está quieta, de un objeto o algo así medio rectangular y está como que abstraída del mundo. Sin embargo, no hay nada más móvil que el libro. Es un objeto para transportar. De hecho, su propia naturaleza es para que lo puedas llevar de un lado a otro. Es un objeto que provoca la comunidad, provoca la lectura y el intercambio. Cuando uno lee un libro que lo apasiona, ¿qué es lo que hace? Uno sale como que si fuera chisme de barrio. ¡Ah, te tengo que ir a contar esto!, ¿no? Entonces, genera este ámbito de lo común. E inmediatamente cuando estás leyendo, en tu cabeza estás en esta situación, así que mentalmente te trasladas y viajas. Es decir, hay como unas instancias que todo te lleva a la movilidad. Es lo menos sedentario que existe. Pero ¿qué pasaría, o ya porque ya ha pasado, cuando el libro no convivía con determinado tipo de tecnología? Porque tecnología hay todo el tiempo, es todo aquello que nos permite, ya saben, extender la potencialidad de un ser humano. Es decir, aquí tenemos tecnología, aquí hay tecnología en el momento de que abrimos un libro. Y me gustaría conocer, en sus casos, cuando se cae el internet, cuando de repente no hay estos accesos, porque no todas las personas tienen, digamos, que estos momentos de acceder a estos recursos digitales o a estos otros recursos. ¿Cómo desde allí se enciende la pasión por este objeto y por lo que tiene en su interior? ¿Cómo hacer de la lectura un ámbito de amor, un ámbito de conocimiento ajeno a la novedad, que también es importante? Hay que enamorarlos. A mí me pasó con un libro que yo amo. Eugenia Betty se va a reír cuando diga María Fernanda Heredia, es mi autora favorita. Y me sucedió con lo que usted menciona, aunque fue pandemia. Yo decía, no, operativo Corazón Partido, tengo que leerlo. Tengo que leer ese libro con los chicos. Entonces, ¿qué sucedió? Empecé a leerlo con ellos, porque ellos no lo tenían, no tenían cómo, no podíamos salir. Y los chicos primero, operativo Corazón Partido, es enamoramiento. Bueno, los que han leído el libro saben en qué termina. ¿Sabe? Tengo un video todavía, la emoción cuando uno del protagonista de la obra le roba al otro. Y la niña, es que era la emoción. Como profesora dije, llegué a ellos, llegué. Y luego me escribieron y me dicen, Miss, le dije a mi mamá que me consiga el libro, es lo mejor que me puede haber pasado. Ya estoy comprando otros libros. Es ahí donde uno llega a cada niño. La tecnología no tiene nada que ver en cierta forma.
Por eso es importante que como docentes nosotros le leamos, si es de cambiar las voces, si es de ser actores, si es de ponerte una capa, si es de disfrazarte. Llegan a la casa y dicen, uy, a veces mi se me vio como loco hoy día porque se disfrazó, pero me gustó, no es la misma Miss estricta, no es la misma Miss que me está diciendo, haz esto, porque la lectura nos lleva a eso, a la imaginación. Entonces, es ahí donde uno capta la atención, donde uno hace que ellos amen. Y como les he decir a los padres de familia, los que tienen una posibilidad, o a veces también los niños exigen que yo me el cine. Yo cuánto gasto usted en el cine. Ay, Miss, y no le quiere comprar un libro. Lo que usted le compra un libro, usted está fomentando, está cultivando en su hijo, además de que sea analista, de que mejore en toda su parte de expresión. Usted le está dejando un gran tesoro, una gran enseñanza a sus hijos. Esa es la manera en la cual yo incremento y ayudo a que mis niños amen. En mi caso, bueno, yo soy un poco obsesionado con la lectura y con el análisis textual. Siempre, o sea, sé de lo que estamos hablando, sé de lo que estamos trabajando. Creo que no hay mucho, justamente por el auge de la tecnología. Creo que ya hay un punto en el que ciertos profesores le temen a la pizarra y al marcador o a la tiza, y como no. O sea, justamente una de las cosas más chistosas que a veces sucede en el aula es que ven la presentación y los estudiantes desafiantes, así como, si usted copia, yo copio. Y bueno, adelante, termina copiando más, porque mientras yo voy copiando en la pizarra me inspiro más en llenar la teoría, y entonces en conectar como, sí, es verdad, yo tengo una tía que se fue a los Estados Unidos. Yo le decía, a ver, levanten la mano, ¿cuántos de ustedes tienen familiares que se han ido? Todos tenían un familiar, sí, se fue porque tenía problemas de esto, sí, se fue por buscar una mejor oportunidad, sí, se fue. Yo le digo, o sea, la muerte acá es una representación de la ida. ¿De la ida por qué? Porque si nos quedamos aquí a no conseguir nada, pues toca irnos. Obviamente hablar esto desde este punto de vista en el que podamos conectar con el estudiante, con lo que le sucede. Hay otro, pienso en lo que la lluvia... la lluvia se gracias. Sí, ese es uno de los libros en el que uno de los chicos hasta se puso a llorar, contándonos su experiencia, en el que ya logró decir, y era igual de los que no había leído, y de repente se pone a ver como, mister, esto me ha pasado, mister, he tenido problemas de esto, y entonces sentarse con él a que suelte todo eso que dice, y sí, ves, porque pasa, o sea, no eres tú el único. Puedes hablar, no tienes que tener miedo de hablar. Justamente el libro es sobre hablar, sobre lo que nos sucede, sobre lo que nos pasa. No es tener miedo, y que para eso estamos los profes, y que obviamente después nosotros tenemos que remitirlo a la parte legal, a la parte que toca, al departamento que toca, pero que por lo menos ellos tengan esa apertura de me ha pasado, lo he vivido, me ha pasado con una tía, me ha pasado con mi papá, me ha pasado con mi mamá, con alguien, y que de verdad esta experiencia cercana sea lo que también les ayude a revitalizar, a vivir esta lectura. Bien, hablamos de tecnología, ¿verdad? Entonces, así es. Entonces, la pandemia nos vuelve súper creativos y recursivos, porque como docentes no teníamos de dónde, ¿sí? Si en la presencialidad trabajábamos a medias con la tecnología, la pandemia nos hizo abrazar a la tecnología y aferrarnos a ella, porque era lo que teníamos en ese momento para poder trabajar con los chicos. Entonces, pasaron los años de pandemia, hemos vuelto a los salones de clase, y la tecnología se vino con nosotros a los salones de clase. Entonces aparecen las plataformas, ¿verdad?, en donde podemos encontrar textos digitales a cualquier hora del día. Luego aparecen plataformas especializadas, como Lo que leo, por ejemplo, en donde los chicos tienen esa biblioteca que todo el mundo quisiera tener en la casa, más de 900 libros a disposición, lea lo que le guste porque ahí está todo. Pero ¿qué pasa si en algún momento no tenemos acceso a esa tecnología?
Esa es la pregunta que nos queda entonces como docentes. ¿Qué hacemos? Entonces, desde mi experiencia, porque no tengo como que la solución exacta, ¿no? Desde mi experiencia lo que les puedo decir es que nos corresponde como docentes ayudarle a los estudiantes a contar con el recurso que necesiten. En primer lugar, experiencias previas de algún texto que ellos ya hayan leído sirve muchísimo para hacer análisis en un salón de clase. ¿Sí? De pronto el libro que leyeron el año pasado con una panca en décimo, ¿recuerdan? Sí, bueno, hablemos de ese libro. Hay un conocimiento previo y sirve. No tenemos tecnología. Bueno, vamos a llevarle a los chicos recursos para que armen grupos de trabajo y puedan leer. Lo importante es no permitir que la falta de tecnología dentro de los salones de clase se vuelva un impedimento para no seguir fortaleciendo el hábito lector. Eso es lo que no podría suceder. Sé que desde la experiencia que cada uno de ustedes tiene, sin duda se les van a ocurrir un millón de ideas, porque cuando un docente ama la literatura, lo último que desea es que desaparezca dentro de los salones de clase y salen ideas al paso, como el de la compañera, ¿no? Los chicos leyeron porque leyeron, no tenían idea. Así es importante destacar que los maestros, los docentes, siempre cuentan no solo con la creatividad, sino con una creatividad que se pone en práctica. Y siempre cuentan con una caja de herramientas. ¿Ya? Esta caja de herramientas que incluye desde, puede ser el club de lectura, la ronda lectora, leer en voz alta, como aquí tú bien lo has mencionado, el performance, es decir, uno también se convierte en una suerte de actor o actriz si es que toca la interpretación, la caracterización. También existe, por ejemplo, otros formatos como por ejemplo los carteles, colocar personajes, hacer indagaciones sobre contextos, sobre historia, es decir, son muchos los elementos que podemos usar para motivar a la lectura y para hacer que un libro pueda rendir. En este momento me gustaría muchísimo darle la palabra a ustedes que nos escuchan, que la mayoría sé que son docentes, y que nos cuenten, que nos hagan preguntas, o si alguno de ustedes quiere comentar qué le ha ocurrido en el aula con respecto a la lectura. De pronto nos quieres contar tu experiencia, me parece maravilloso el trabajo que has realizado. Bueno, buenas tardes a todos, todas. Gracias por la oportunidad, gracias Betty, no me lo imaginé, para mí es una gran sorpresa este recibimiento. Bien, lo que les puedo decir es que lo primero, como docente, todos sabemos que lo que tenemos que ganarnos con nuestros estudiantes es el respeto. Una vez que el estudiante sabe que usted es el respeto, es quien ellos sienten esa, no solo autoridad, sino esa confianza de decir, esta maestra me va a ayudar, o este maestro es el que sabe, o predomina mucho su conocimiento. Entonces, cuando ellos ya ven esa parte, todo lo que usted haga de ahí en adelante, ellos le van a poner primero atención, siempre. Con esto que observó Betty, ya no era la primera vez que yo con ese grupo ya venía trabajándolo desde el año anterior, asimismo primero leímos Rebeldes, me acuerdo que Rebeldes desde el grupo Santillana, entonces los preparé, a mí me encanta preparar mucho didácticas. Yo soy la maestra que todo lo que se lee, ellos tienen que terminar con un producto, sea caligramas, haiku, poesía, el texto narrativo lo convierten en lírico, o sea, las didácticas a través de diferentes maneras ellos la van a procesar. Procesan el texto narrativo y lo tienen que convertir en un nuevo producto. Entonces, con estos 10 libros que maneja la biblioteca del colegio donde trabajo, comenzaron ellos a tomarle fotos a las páginas que correspondían. Comencé a dividir el libro. Tenían 135 páginas. Y por salón son 32 estudiantes. Y tengo 6 salones en los terceros de bachillerato. Entonces, comencé por orden de lista y fui indicándole a cada uno. Tú te toca desde las 7 hasta la 11, tú te toca desde la 8 hasta... Entonces ellos le tomaban fotos con sus celulares a las páginas que le tocaban. Y ahora sí, vamos bien, pero claro, obviamente que antes de iniciar el libro yo empezaba todos los días con un caso nuevo que tenía que ver con lo que sucedía en la trama del libro. No, imagínense qué pasa allá en la esquina del barrio donde tenía estudiantes que viven en sectores muy aledaños
a un vínculo de violencia, donde roban, donde hay vacunas, lo que ahora se llaman, ustedes ya conocen este tema. Entonces iba todos los días con estos casos. Quería que ustedes se fuesen, pertenecieran al narcotráfico, a toda la policía antinarcótica. Y entonces los fui metiendo en el mundo, poquito a poquito, día a día. Y les tocó a ellos después, ya estaban incentivados, y como ya tenía cada uno ciertas páginas, ¿no, verdad? De las 7 a las 10 comenzaron a leer sus páginas. Y todos los días, en mis horas de clase, ellos salían a leer, a contarnos lo que pasaba en las páginas. Entonces así me pasé alrededor de unas 8 horas de clase, más o menos, y donde ellos salían por día a día, salían alrededor de unos 10, 12 estudiantes por hora de clase. Y salían a contarme parte de la historia. Entonces, cuando ya terminamos de leer toda la historia, más o menos nos llevamos alrededor de unas 2 semanas, entonces, ahora sí, vamos a crear. ¿Qué sacamos de esto? Entonces, después de las reflexiones del campo axiológico, porque ellos iban viendo valores y antivalores que se acontecían en las páginas que les tocaba leer, salían y contaban su narrativa, venían con carteles, a veces no contábamos con un proyector, pero ellos tenían papelógrafos y ponían sus valores y antivalores que encontraban en cada uno. Y así, cuando para mi hermosa suerte encuentro a Betty conversando con las autoridades del colegio, y de repente escucho que dice, bueno, se puede que los autores visiten los colegios. Entonces yo dije, wow, tenemos la oportunidad de conocer al autor del libro que estamos leyendo. Cuando yo escuché eso dije, ¿y se puede traer? Y dice, sí, lo quiero, yo quiero que venga. O sea, no, como sea, pero que vengan. Entonces cuando él me dice, sí, para la próxima semana, entonces yo digo, uy, ya no me queda mucho tiempo, chicos. Entonces me fui con toda esa emoción a decirle, chicos, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo recibimos? Ya es la próxima semana. Y nos quedaban creo que 4 días nada más. Bueno, y en 4 días prepararon carteles, horas clases, a veces les decía al maestro por ahí, regálenme una media hora, y ellos me daban, los otros maestros, media hora, y los sacaba, y comenzábamos a armar carteles, comenzábamos a hacer publicidad con lo que estábamos observando. Bueno, ya no los canso más, pero más o menos sí lo trabajo. Pero todos estuvieron involucrados. Bueno, muchas gracias. Merecidos los aplausos del premio, y de verdad es casi una especie de cadáver exquisito, ¿no? O sea, cada persona tenía una parte del texto y al final lo fueron completando, y también la curiosidad, ¿no? Si yo tengo esto, quiero saber qué pasó aquí, qué sigue pasando, y esa es una técnica sumamente poderosa, porque promueve algo que es el trabajo colaborativo en el aula. Y como lo mencionamos acá, la lectura es algo sumamente comunal. Recuerden que parte de la oralidad, parte de estos poetas de la antigua Grecia que iban por la vida recitando. Antes de que exista el libro como soporte físico, lo que teníamos es la memoria. Y el libro, de hecho, es memoria pura, ¿no? Los acontecimientos, las historias que nos vamos transmitiendo de una persona en otra. Me gustaría que, para terminar, preguntarles a cada uno de ustedes una reflexión, un mensaje que le quieres hacer a posibles lectores, a una persona que no sea lectora, que muchas veces la juzgamos, lo vemos así como que, ¿cómo no lee? Pero hay muchas cosas que están por detrás de una decisión o de una vida sin lectura. ¿Qué le dirías a un no lector para que se convierta a la tribu del libro? A la tribu del libro. Sí, lamentablemente en los tiempos que vivimos, el tiempo es nuestro mayor enemigo. Pero el libro puede ser ese aliciente. Y lo hemos vivido para las personas que estamos en el club de lectura. Entonces, esta persona que no le gusta leer, que no tiene tiempo, que estemos conversando con él y le recomendemos, oye, ¿por qué no te lees tal libro? Te va a ayudar. Vente, yo te voy a ayudar en este momento, lee. O si quieres, mira, puedes leer conmigo en este momento. Y le sembramos esa semillita para que luego diga, cierto, no, mi amiga me dijo esto, me puede ayudar. En una sociedad que estamos viviendo con tanta incertidumbre, tantos peligros, la lectura nos va a llevar a ese mundo donde nos podremos inclusive en un momento refugiar. La lectura es un refugio en la actualidad. Tenemos que buscar la lectura. Y para los que amemos la lectura,
podamos llegar a esta persona que no le gusta leer, ayudémosle. Desde lo más, puede ser como, inclusive, empezando con algo pequeño, un artículo, mira esto de aquí, y después vamos, mira, te recomiendo tal libro, para que esta persona diga, es verdad, me va a ayudar, prestarles, porque como los libros a veces son costosos, mira, yo te lo voy a prestar. Yo tengo una amiga que me prestó un libro y siempre decía, propiedad de Patricia Vera, siempre, ñañita, pero me lo devuelves, porque a veces presto y no me lo devuelve. ¿Y qué pasa? Porque estas personas aman luego la lectura y se olvidan, a veces no es de maldad. Pero eso sería la manera en cómo nosotros podemos llegar a estas personas no lectoras y que formen parte de esta tribu, que estoy segura que irá creciendo. Suiza es el que ya no quiere que haya tecnología, que volvamos al papel, a leer, a oler la hoja, como a veces yo a veces molesta, que hay que oler la hoja, hay que ver Suiza, ¿verdad? Hay que verla, basta, hay que sentirla. Mire, con esto termino, ahora que terminé El Principito, una niña, yo veía que el libro lo tenía en una fundita. Misa, este libro fue de mi abuelito. De verdad, entonces lo cuidaba, le digo, qué hermoso, o sea, miren cómo puede, va trascendiendo, ¿no? Entonces, ese es mi aporte acerca de lo que preguntó Andrés. Por mi lado, primero hay que buscar el tema que le interesa a la persona. Creo que es muy importante que hay personas que le encanta la política, pero hay personas que la detestan rotundamente. Hay personas que les encanta el terror, otras que, ¿cómo yo voy a leer eso? ¡Qué asqueroso! Otras personas que les encanta la ficción. Y hay personas que a veces no saben este tema medio social, medio crónico, que sería la no ficción, que la gente no conoce casi nada de no ficción. Es llevarlo a ese tema, llevarlo a, mira, ¿qué es lo que te gusta a ti antes de empezar cualquier libro? Porque de repente agarran y dicen, justamente, la profesora Susana lo dice, del Principito. Pero es que ahí yo agarré El Principito y como que no me atrajo a la lectura del Principito, porque ese no es tu tema. O sea, ese no es, así no te vas a enganchar. Existen tantos libros, tantos géneros, justamente para las diferentes personas. Es buscar el libro, buscar el tema, aprovechar la tecnología en estas sociedades tan líquidas, en los tweets, en los tweets, en los reels, en los TikToks, también porque hasta sirve encontrar este tema en que, mira, de repente me llamó la atención la novela negra, no sé por qué, habla de un suceso, o la persona es de estas personas con humor pesado, con humor negro, y resulta que lo que le gusta es en la novela que viene del cine noir. Entonces justo te gusta lo cínico, justo te gusta esta parte que sí existe en las lecturas, que sí está, solo que obviamente no hay. Es difícil que cuando uno quiera recomendarle un libro a la persona, decirle, a ver, lee de 100 años de soledad, porque a mí me pareció una obra maestra, pero la persona va a decir como que, espérate, no tengo tiempo, no entiendo cómo es el agua, cuál es el Aureliano que estoy leyendo, cuál. Y de repente, simplemente lo que quería leer era una novela política, o quería leer la historia de Hitler, o quería leer una biografía, una biopic, que ya es ficcional acerca de la biografía de alguien, porque les gusta ese tema. Creo que desde mi aporte es eso, buscar cuál es el tema que te interesa y léelo. En el caso de mis estudiantes, las que leen, mejor dicho, por fuera, porque son muchas estudiantes niñas, yo las incentivo. A veces me río porque vienen estos libros de Wattpad, que la autora de Wattpad famosísima, que es verdad que uno se ríe de Wattpad, pero al final están leyendo, están comenzando, se están abriendo paso en ese mundo, bueno, del amor adolescente, y yo sí. Y entonces empieza uno con esas preguntitas, ¿y de qué trata? Y a ver, ¿qué hace la protagonista de emocionante que te gusta tanto el libro? Y ahí ella solita es donde empieza, no, mister, usted sabe que pasa esto, es que es muy lindo, mire, pasa esto y qué bonito, como el protagonista. Y allí, en esa cosita pequeña, uno está sembrando algo. Uno está viendo que sí hay un futuro en esa lectura, y que esa lectura se va a replicar en otra, hasta que la lectura tome una madurez y empiece ya a buscar estos libros difíciles, estos libros súper pesados,
el que va a decir, bueno, ya logré. Por lo menos uno como profesor, como amigo, a veces, a recomendar una lectura guiada por un tema, uno dice, bueno, lo logré, tocó el papel, por lo menos, lo hice. Ese es mi aporte. Bien, ¿qué le podemos decir a las personas que no saben? Lean, que lean, ¿sí? Que se animen a leer. Es importante el tiempo. Somos personas adultas. Como personas adultas tenemos tantas obligaciones. Pero si queremos empezar a desarrollar el hábito a la lectura, podemos empezar con poquito. Media hora al día, antes de acostarse, en un receso, cuando los niños están dormidos y no puede hacer algo más por allí. Busquemos el tiempo para empezar a desarrollar el hábito de la lectura. Lo segundo, revisemos nuestros contactos e identifiquemos a nuestros amigos lectores. Puede ser que de los 300 contactos que tengamos en el celular, por lo menos 4 sean lectores. Entonces, empecemos a preguntar, ¿tienes algún libro que ya hayas leído que me puedas recomendar? Estamos dando el primer paso. Si de pronto no contamos con los recursos para acercarnos a una librería a comprar un texto físico, créanme que en internet hay de todo. Solamente tienen que decidirse. ¿Qué género en particular les gusta? Si el texto debe ser extenso, no muy extenso, no, bueno, que sea breve. Pero lo importante es que vayamos buscando las herramientas que nos permitan conectarnos con la lectura. Cuando ustedes dan el primer paso, créanme que con un libro en la mano el tiempo se va volando y cuando se dan cuenta ya no leyeron media hora, tienen una hora leyendo, ¿no? Y de pronto van en el auto, van en el bus y sacan el libro y siguen leyendo porque se arma la conexión con la lectura. Desen la oportunidad de conectar sus vidas con la lectura. La experiencia es muy enriquecedora. Les agradezco a cada uno de ustedes, Susana, Roger, Iris, por su participación. El siglo pasado había un autor que escribió una novela en donde los libros se incendiaban. No se podía tener libros y los bomberos lo quemaban. Ahora probablemente no existe tanta censura, pero creo que sí es importante que sepamos que todos somos historias y todos somos libros. Y todos somos la historia de alguien más. Así que es importante que siempre acudamos a esos espacios que nos permiten tener ese tejido en común, ese otro lector. Gracias por estar acá. Gracias, Santillana. Los dejo con nuestra querida Andrea Tocaya. Muchísimas gracias. Yo soy Andrea Carrillo, soy la coordinadora de Lo que Leo. Y solo para cerrar, porque les agradezco su presencia, he preparado unas muy breves palabras para ustedes y para todos los que nos han acompañado en este evento. Desde que entré en esta sala, sentí el calor que solo se logra cuando compartimos aventuras. En este caso, la aventura de ser lectores digitales. Quienes estamos aquí sabemos que el universo no está hecho de átomos, sino de historias. Agradezco mucho a Eugenia Betty por crear este espacio de camaradería y aprendizaje mutuo. Nada como maravillarnos de nuestros propios compañeros. Agradezco además la presencia de Andrea Crespo, cuya sola personalidad resulta lo suficientemente mágica como para decir vale la pena leer. Y doy gracias especialmente a Susana Merino, Roger Cedeño e Iris Betty, que son el claro ejemplo de que el conocimiento es lo único que más crece mientras más se comparte. Sabemos que la tecnología muchas veces es abrumadora. No es fácil adaptarse a cambios constantes, pero este espacio del Club de Maestros Lectores de Lo que Leo Digital nos muestra que la tecnología es una mera herramienta y que somos nosotros quienes decidimos cómo darle vida. Desde Santillana y en especial desde Lo que Leo, vemos maravillados todo lo que ha logrado este espacio. Es una alegría increíble para nosotros como Lo que Leo Digital, cómo hemos unido a gente tan entusiasta y valiosa. Nosotros existimos gracias a ustedes. Gracias por darnos tan buena vida.